Nunca pensé que algo tan básico como un tanque de oxígeno me iba a hacer sentir que tenía una pistola en la nuca. Soy paramédico en Apatzingán desde hace 6 años, y aunque ya me ha tocado ver de todo, muertes, amenazas, tiroteos, lo que pasó ese día fue distinto. Me levanté temprano, como siempre, revisé la ambulancia y a eso de las 11:40 de la mañana entró una llamada directa del Hospital Comunitario de San Francisco. Una mujer mayor, con problemas respiratorios graves, necesitaba con urgencia un tanque de oxígeno. No era un traslado cualquiera. El tanque debía llegar rápido o no llegaría viva. Sin pensarlo, cargué el cilindro y salí de inmediato por la carretera vieja rumbo al sur. A mitad de camino, cuando pasaba por una zona donde ni señal hay normalmente, entró una llamada a mi celular personal. Número desconocido. Contesté por instinto porque a veces es la clínica, pero lo que escuché fue una voz de hombre, seca y directa. Ese tanque ya tiene destino. Vas a desviarte. En la brecha de los piños. Ahí lo van a recoger. No hagas preguntas. Me quedé en silencio unos segundos. La llamada se cortó sin más. No me dijeron quiénes eran, pero en Apatzingán no hace falta mucha imaginación para saber qué grupo controla cada zona. Y Los Piños es territorio marcado. Seguí manejando con las manos sudadas. Mi cabeza era un torbellino. Si hacía lo que me pidieron, una mujer inocente moriría. Si no lo hacía, sabía que podían venir por mí después. La decisión tenía que tomarla ahí mismo, con la camioneta en movimiento y el corazón rebotando en el pecho. Por dentro me repetía que yo había jurado salvar vidas, no negociar con criminales. No lo pensé más. Mantuve el rumbo hacia la clínica rural. Cuando llegué, los doctores ya estaban afuera esperándome como si supieran todo. Metieron el tanque y en cuestión de minutos la paciente comenzó a estabilizarse. Yo solo me quedé parado ahí, mirando, sabiendo que acababa de firmar algo más que un servicio. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá. Me interesa saber hasta dónde llega esta historia. Y si te está gustando el contenido, suscríbete al canal para no perderte otros relatos reales como este. Regresé al vehículo sin decir una palabra. Aún tenía las manos temblando. En mi mente solo repetía que hice lo correcto, que esa señora merecía vivir, que era mi trabajo. Pero la verdad por dentro sentía que ya había cruzado una línea invisible. Apenas había avanzado unos 5 kilómetros cuando me di cuenta de que una moto venía siguiéndome. No hacía nada, no se acercaba demasiado. Solo se mantenía atrás. Intenté cambiar de ruta 2 veces y la moto seguía ahí. En un momento se adelantó, me rebasó lentamente y noté que eran 2 tipos. Uno de ellos volteó la cabeza hacia mí con una mirada seca. No sonrió, solo me miró. Seguí manejando con esa presión en el pecho que no se va. No tardé ni 15 minutos en llegar a la base. Estacioné la camioneta y fingí que todos estaba bien. No dije nada a mis compañeros. Pensé que tal vez lo dejarían pasar, que era solo una forma de advertirme, pero no. Esa misma tarde, justo cuando estaba a punto de salir de turno, un carro gris sin placas se detuvo frente a la base. Bajaron 3 hombres bien vestidos, como si fueran empresarios. Uno de ellos se acercó con calma, como quien va a pedir una dirección. Se me acercó tanto que pude oler su loción. Me dijo en voz baja: «Qué bueno que ya entregaste tu paquete. Pero ten cuidado la próxima vez que te metes donde no te llaman». No hicieron ningún movimiento brusco. No levantaron la voz ni sacaron armas, pero el mensaje fue clarísimo. No estaban jugando. Uno de ellos me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos y se fueron caminando tranquilos como si nada. Mis compañeros no entendieron nada o fingieron no ver. Me quedé ahí parado sintiendo que algo se me había roto por dentro. Yo sabía que en esta región la violencia manda, pero nunca me había tocado en lo personal. Ese día entendí que incluso algo tan noble como un tanque de oxígeno puede ser usado para enviar un mensaje. No dormí esa noche. Me la pasé revisando la calle desde la ventana, esperando ver otra vez ese carro gris. Cada ruido me sobresaltaba. Pensé en renunciar, en irme del estado. Pero ¿a dónde vas cuando la amenaza ya te conoce por nombre, por cara, por rutina? Desde entonces, cada vez que salgo a una emergencia, reviso 2 veces el camino. Siempre tengo esa duda. ¿Y sí? ¿Esta vez sí cumplen lo que prometen? Ya no se trata solo de salvar vidas. Se trata de sobrevivir mientras lo haces. Pasaron los días y nadie más volvió a buscarme, pero el miedo no se fue. No hay manera de sacudírselo. Cada vez que el teléfono suena para una emergencia, me pregunto si no habrá algo detrás, si no habrá otra intención oculta. Empecé a notar que algunos compañeros cambiaban de ruta, evitaban ciertos pueblos, y nadie hablaba de eso. No sé si también recibieron amenazas o si simplemente entendieron que hay zonas donde no conviene entrar.
Lo único que sé es que desde ese día el trabajo dejó de ser solo trabajo. Ahora cada salida es una moneda lanzada al aire. Lo más raro es que nunca supe qué querían exactamente con ese tanque. ¿Era para alguien importante? ¿Para mantener a alguien vivo o al contrario para que alguien muriera? Nadie me lo explicó. Nadie volvió a mencionarlo. Y eso es lo que más me perturba. El hecho de que todo haya pasado así, tan puntual, tan limpio, y que luego todo volviera a la normalidad, como si nada, como si el oxígeno en mi tierra no fuera solo aire, sino un mensaje, una advertencia. Nunca volví a recibir una amenaza directa, pero cada vez que veo un tanque, no puedo evitar recordar ese día. Y lo peor de todo es saber que hasta hoy no tengo ni idea de cuán cerca estuve de no contarlo. Esa noche acepté el pedido solo por costumbre. Trabajo como repartidor desde hace casi 3 años y aunque Apatzingán tiene zonas complicadas, uno se acostumbra a tomar precauciones. El pedido llegó por la app normal, sin nada raro a primera vista. Era una entrega de tacos y agua mineral, pero la dirección me pareció rara. No tenía número. Solo decía frente a la casa con rejas verdes al final de la calle sin salida. Lo vi como una molestia más, algo que pasa cuando el cliente no quiere dar toda la info. Eran las 10:48 de la noche cuando salí con la mochila cerrada y el casco bien puesto. Llegar a esa dirección me tomó poco más de 15 minutos. No había casi alumbrado, solo uno de esos focos naranjas que parpadean y no alumbran nada. La calle era de tierra, con casas que parecían abandonadas. Solo una tenía rejas verdes, como decía la nota, y estaba completamente oscura. No se oía nada. Toqué el claxon suave y esperé. Nadie salió. Bajé, dejé la comida donde indicaba la app y tomé una foto para confirmar la entrega. Me subí otra vez a la moto, pero cuando agarré el casco, sentí que algo estaba mal. Estaba más flojo de lo normal, como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a cerrar. No pensé que alguien pudiera haberlo tocado. Revisé por dentro y encontré algo metido entre el acolchado. Era un papel pequeño, arrugado. Lo saqué pensando que era basura, pero tenía escrita una palabra con marcador rojo. Bienvenido. Me congelé por unos segundos. Miré alrededor. No había nadie, ni un perro. Guardé el papel en el bolsillo. Me puse el casco como pude y arranqué. Durante todo el camino de regreso tuve la sensación de que alguien me miraba desde algún lado, pero no había nada detrás. Esa fue la primera vez que algo se salió del guión. Pensé en reportar el incidente a la app, pero me dio miedo quedar como loco. Al día siguiente no comenté nada, aunque seguía dándole vueltas en la cabeza. Esa misma noche, exactamente a las 11:00 p.m., me llegó otro pedido. Esta vez no venía por la app oficial. Era un mensaje directo a mi celular personal, con el mismo estilo de nota, sin número, solo una referencia visual. Decía, misma dirección, mismo pedido, entrega puntual. Lo bloqueé. No respondí, pero eso no sirvió de nada. Al día siguiente el mensaje llegó otra vez. Y otra vez, como si alguien supiera exactamente en qué momento mirar. Después de varios días ignorando los mensajes, empecé a notar otras cosas. Un día salí de casa y vi marcas de tierra fresca justo al lado de mi portón. No era barro común. Era como si alguien se hubiera quedado parado ahí, esperando, observando. Al revisar la moto noté que habían movido el retrovisor izquierdo. Apenas fue un detalle, pero yo siempre lo dejo en una posición específica. Me puse nervioso, cambié el candado, instalé una cámara casera con sensor de movimiento y dejé de aceptar entregas nocturnas, incluso de clientes normales. Lo más raro fue que, al revisar el historial de la app, el pedido de aquella noche jamás apareció registrado. Una noche decidí quedarme despierto hasta tarde para ver si los mensajes paraban. Me acosté con el celular en la mano mirando la hora pasar. Y justo a las 11:00 p.m. en punto, entró un nuevo mensaje sin remitente, sin número. Solo decía, entrega. No había dirección, no había comida, no había detalles. Solo esa palabra. Lo borré de inmediato como si al hacerlo pudiera romper esa conexión. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. Y a la otra. Y a la otra. La palabra se convirtió en una especie de maldición diaria. Pensé que cambiando de número todo se detendría. Fui a otra compañía, tiré el chip viejo y empecé de cero. Me mudé a casa de un primo en otra colonia, más al norte. Durante 2 noches no pasó nada. Empecé a creer que por fin lo había dejado atrás. Pero al tercer día, a las 11 en punto, la notificación volvió. Mismo tono, mismo mensaje. Entrega. Me quebré. Esa noche lloré de puro miedo porque entendí que no era una coincidencia. No importaba el número, ni la ubicación.
Alguien sabía exactamente dónde estaba. Renuncié al trabajo, vendí la moto, desaparecí del radar. Me fui a otra ciudad con un amigo que tenía un taller mecánico. Empecé de cero. Durante una semana dormí bien, respiré tranquilo. Pero al octavo día me desperté con el teléfono vibrando. Eran las 11:00 p.m. Otra vez. Entrega. No me había registrado en ninguna app. No había dado mi número nuevo a nadie. Y aún así, ahí estaba. Desde entonces, cada noche a esa hora, sin falta, el mismo mensaje. No hay respuesta. No hay opción de bloquear. Solo aparece y desaparece, como si alguien estuviera recordándome que sigo en deuda. He intentado todo lo que se me ocurre. He cambiado de ciudad 2 veces más. He comprado celulares nuevos, incluso probé dejar el teléfono apagado por días. Pero nada sirve. Los mensajes siguen llegando, siempre a las 11:00 p.m., con esa misma palabra que ya me revuelve el estómago. Entrega. Una vez me atreví a responder con un ¿qué? ¿Quieres? Pero no obtuve respuesta. Al contrario, al día siguiente encontré una nota bajo la puerta de mi nuevo apartamento con esa misma palabra escrita a mano. Y ni siquiera había compartido mi dirección con nadie. Vivo con la sensación constante de que hay alguien observando, siempre un paso adelante. Ya no sé si esto va a parar algún día. No sé si es una amenaza, un castigo o simplemente un juego macabro de alguien que encontró en mí su entretenimiento nocturno. Lo único que tengo claro es que esto empezó con una entrega una noche cualquiera y desde entonces no ha terminado. A veces me convenzo de que es solo un acosador con recursos, pero otras veces siento que es algo más, algo que no se puede explicar, algo que me eligió y no piensa soltarme, porque ahora sé que hay cosas que no se cancelan, solo se entregan. Nunca me había pasado algo así, y mira que llevo más de 20 años manejando taxi en Apatzingán. He trabajado de día, de noche, en días festivos, con calor, con lluvia. Ya me han tocado clientes borrachos, peleoneros, y hasta alguna que otra amenaza sin importancia. Pero lo de esa noche fue otra cosa. Era jueves, no muy tarde, como las 9:30 de la noche, cuando me llegó una carrera por aplicación. Me pidieron pasar por una pareja en una esquina céntrica. Jóvenes, bien vestidos, parecían tranquilos. Se subieron atrás y saludaron como cualquier otro pasajero. Nada raro al principio. Me pidieron que los llevara a una colonia en la salida norte, cerca de un parque industrial medio abandonado. Acepté sin problema. Conozco la ruta. Sé qué partes evitar. Pero cuando íbamos por una avenida ya medio solitaria, el tipo me pidió que girara en una calle de terracería. Le dije que esa no era la ruta marcada, pero insistió. Y antes de que pudiera responder algo más, sacó algo que parecía una pistola y me dijo: «Solo hazlo sin hablar». Me quedé helado. No era un asalto común, eso lo sentí de inmediato. Giré donde me dijeron y manejé hacia un terreno baldío, sin una sola casa alrededor. Ahí me ordenaron que apagara el motor y bajara del carro. No grité, no discutí, no moví un dedo de más. Solo quería salir vivo. La chica se quedó dentro del taxi, mientras el tipo me obligaba a alejarme unos metros. Me quitaron el celular, la cartera, y después se subieron de nuevo al taxi y se fueron, como si nada. Me quedé parado en medio de la nada, sin luz, sin saber a quién pedir ayuda. Caminé hasta una gasolinera cercana donde me prestaron un teléfono. Llamé a la base, a la policía y luego a mi esposa. Fue una de las peores noches de mi vida. Lo más perturbador vino después. A la mañana siguiente, la policía encontró el taxi abandonado en una calle de la colonia Santa Rosa. Tenía manchas en los asientos traseros y los tapetes estaban embarrados de tierra. Revisaron el GPS y vieron que, después de dejarme, el carro fue directo hacia otra colonia cercana, pero sin parar en ningún punto comercial ni casa registrada. Esa misma noche, casi a la misma hora, desapareció una muchacha de 17 años que había salido de su trabajo. Testigos dijeron que la vieron subirse a un taxi blanco, uno igual al mío, el mismo modelo, la misma ruta. Cuando escuché esa noticia en la radio del taller donde llevé el taxi para que lo revisaran, sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en la espalda. No podía dejar de pensar que ese carro, mi carro, fue la última cosa que esa muchacha vio. Me empezaron a sudar las manos y sentí un nudo en la garganta. No dije nada a nadie, pero por dentro me estaba rompiendo. ¿Y si me hubieran obligado a quedarme en el carro? ¿Y si el plan era usarme también? ¿Y si no era solo un robo? Lo único que me repetía era que tuve suerte, pero también sentía una culpa que no sabía cómo explicar. Ese mismo día fui a la comandancia a hacer la denuncia formal. Ya había levantado el reporte de robo, pero ahora quería dejar constancia de todo lo que recordaba.
Cuando dije que había sido una pareja joven, los oficiales se miraron entre ellos como si ya supieran algo. Me hicieron preguntas raras. ¿Qué tipo de ropa traían? Si vi algo en sus manos, si olían a algo. Respondí todo lo mejor que pude, pero sentí que en lugar de ayudar, me estaban midiendo, como si trataran de saber si yo estaba metido. Fue una sensación horrible. Y aún peor cuando me dijeron que por protocolo el taxi iba a quedar detenido por tiempo indefinido. Regresé a casa con un vacío en el estómago que no se me ha ido hasta hoy. Mi esposa me abrazó como si hubiera vuelto de una guerra. Le conté todo, sin omitir nada, y por primera vez desde que nos conocemos la vi llorar de miedo. Me dijo que no volviera a salir en las noches, que dejara ese trabajo, que ya no valía la pena. Yo también lo pensé, pero después vienen las cuentas, los gastos, y uno empieza a convencerse de que no tiene opción. Solo que desde ese día, cada vez que alguien se sube al taxi, me fijo en los espejos, en las manos, en los ojos. Busco señales, vivo en alerta. Y lo peor es que el miedo no termina con el robo ni con la entrega del coche. Se queda, se mete en tu cabeza. Desde entonces he tenido sueños raros en los que estoy manejando y de pronto alguien desde el asiento trasero me susurra algo que no entiendo. Me despierto empapado en sudor. A veces cuando paso por esa zona veo una figura parada al fondo del baldío y aunque sé que probablemente es solo basura o un poste, acelero. No quiero volver a parar ahí nunca más, porque en esa tierra uno nunca sabe cuándo va a dejar de ser taxista y pasar a ser la siguiente historia del noticiero. Pasaron ya varios meses, y la verdad es que no ha pasado un solo día sin que recuerde lo que viví esa noche. La muchacha desaparecida nunca fue encontrada. Cada vez que veo su rostro en los postes o en redes sociales, me entra un frío por la espalda. Nadie volvió a contactarme. Nadie me preguntó más, pero siento que me marcaron de alguna forma, como si me hubieran dejado ser parte de algo sin mi permiso, como si me hubieran usado. Ya no soy el mismo, ni como trabajo, ni como duermo, ni como miro a la gente. A veces ni siquiera sé si estoy siendo paranoico, o simplemente más consciente de lo que me rodea. Y aunque el taxi fue devuelto y hasta lo limpiaron, nunca volví a usarlo igual. Vendí el carro meses después. Cambié de unidad, cambié de ruta, cambié de vida. Pero hay cosas que no se borran con eso, porque el miedo no se va cuando se va el vehículo. Se queda contigo, como un pasajero silencioso. Y lo que más me atormenta, más que haber sido robado o amenazado, es saber que esa noche, en ese terreno, también pude haber desaparecido yo, que estuve a un paso de no volver, y que quizás quien está leyendo esto también podría estar más cerca de algo así de lo que imagina. He trabajado en el Panteón Municipal de Apatzingán por más de 20 años. He enterrado a cientos de personas, tal vez miles, con nombre, sin nombre, con familia llorando o completamente solos. Pero lo que empezó a pasar desde hace un tiempo ya no me dejaba dormir tranquilo. De repente empezaron a llegar cuerpos sin identificar con más frecuencia. Demasiados. Antes era uno al mes quizás, pero últimamente había semanas en las que enterrábamos 3 o 4 sin nombre. Y lo peor no era solo eso, era la forma en que llegaban. Camionetas sin placas, gente vestida igual, sin mirar a nadie a los ojos, entregando los papeles con una frialdad que te revolvía el estómago. Los documentos eran escasos, género, fecha de hallazgo, nada más. A veces ni eso. Nunca había familiares, nunca había ataúd, solo bolsas negras cerradas con cinta y la indicación clara: enterrar en la zona común, sin ceremonia. Nadie decía nada, y con el tiempo entendí que tampoco debía preguntar. Pero yo no soy de piedra. Uno se va quedando con la imagen de cada bulto, con la forma del cuerpo, con los detalles. Un tatuaje en la muñeca, un mechón de cabello largo, los zapatos rotos. Cada uno de esos muertos tenía historia, aunque nadie quisiera contarla. Empecé a notar que los entierros eran cada vez más apresurados. Llegaban en la madrugada, me llamaban sin previo aviso y siempre con las mismas instrucciones: hazlo rápido y no hagas preguntas. No firmaban nada, no dejaban registro. Solo me daban una hoja sin membrete, sin firma oficial, como si eso bastara. Un día enterré a 3 en menos de 2 horas. Nadie dijo quiénes eran, ni de dónde venían. Y en ese momento algo dentro de mí hizo clic. Si nadie iba a recordar a esos muertos, entonces al menos yo debía hacerlo. No podía dejarlos desaparecer así, como si no hubieran existido. Fue entonces cuando empecé a escribir un diario. Cada noche, después del último entierro, me sentaba en una de las bancas viejas del panteón y anotaba todo. Descripciones, fechas, detalles, cualquier cosa. Lo escondía entre los nichos envuelto en una bolsa. Sabía que era peligroso, pero también sabía que era lo único que podía hacer, porque esos cuerpos no eran accidentes.
No eran coincidencia. Algo estaba pasando. Y si yo, que era el último en verlos, no dejaba constancia, entonces era como si nunca hubieran existido. Todo se volvió más turbio cuando un día intenté hablar. Tenía un amigo de la juventud que ahora trabajaba como reportero local. Les conté solo una parte, sin entrar en muchos detalles, y le mostré una de las hojas del diario con fechas y descripciones de los cuerpos. Me dijo que lo investigaría, que lo haría con cuidado. No pasó ni una semana cuando alguien me dejó un sobre dentro de la caseta del panteón. Adentro solo había una bala y una nota que decía: ¿quieres terminar tú también sin nombre? Me temblaron las piernas. Quemé esa página del diario esa misma noche, pero no pude dejar de escribir. Desde entonces, cada vez que llegaba uno de esos cuerpos anónimos, hacía lo mismo. Lo enterraba donde me indicaban, pero antes de clavar la cruz de madera, marcaba 3 puntos con clavos, siempre en la parte trasera. No era gran cosa, nadie lo notaba, pero para mí era un código. Mi forma de decir que ahí había alguien que no debía ser olvidado. No podía hacer más, no podía hablar, no podía denunciar. Solo podía clavar esos 3 puntos como quien grita en silencio, porque cuando todo el mundo te obliga a mirar hacia otro lado, ese pequeño gesto se siente como un acto de guerra. Una noche llegaron 2 cuerpos. Me dijeron que eran asuntos cerrados, como si eso fuera suficiente explicación. Pero uno de ellos tenía los dedos fracturados, como si hubiera intentado defenderse. El otro tenía los pies descalzos y moretones en el cuello. Me dieron la orden y me quedé solo para hacer el trabajo. Esa vez no solo escribí en el diario, enterré el cuaderno completo con uno de ellos. Lo metí en una bolsa de plástico, lo cubrí con trapos viejos y lo coloqué bajo el pecho del cadáver antes de taparlo con tierra. Me temblaban las manos, pero lo hice, porque si algún día alguien encuentra ese cuerpo, tal vez también encuentre la verdad. No volví a escribir otro diario. No me atreví, pero sigo marcando las cruces. Sigo mirando a cada uno a los ojos, incluso cuando ya no los pueden abrir. Y cuando me voy a casa, me llevo sus rostros en la memoria. Ya no duermo bien, ya no como igual. A veces siento que en cualquier momento va a aparecer otra camioneta sin placas. Esta vez no para traer un cuerpo, sino para llevarme a mí. Pero hasta que eso pase, seguiré haciendo lo único que sé hacer: enterrar y recordar. A veces me pregunto si alguien más se ha dado cuenta de los 3 puntos, si algún familiar, algún desconocido curioso o algún otro trabajador ha notado que todas esas cruces anónimas comparten esa marca. Lo dudo. En este lugar nadie pregunta nada y el que pregunta desaparece, pero yo sigo haciéndolo. Igual, porque siento que es lo único que me mantiene cuerdo. Es mi forma de decir: te vi, sé que estuviste aquí y no fuiste solo una bolsa más. Quizás nunca llegue a saberse quiénes eran, pero mientras yo esté aquí, no serán completamente olvidados. Este trabajo ya no es un oficio para mí, es una carga, una que se volvió parte de mi piel, de mis huesos. Todos los días camino entre muertos, pero los que más pesan son los que nadie quiso nombrar. Y si algún día me toca a mí, si alguna noche soy yo el que aparece en una bolsa, espero que alguien clave 3 puntos en mi cruz. Y si no, tal vez algún día alguien encuentre ese diario, ese cuerpo, esa cruz con marcas, y entienda que hubo alguien que no quiso callar del todo. Volví a mi pueblo después de casi 10 años fuera. Me fui joven por necesidad, como tantos. Pero cuando mi padre murió y heredé el pedazo de tierra donde él sembraba maíz, sentí que era hora de regresar. No tenía grandes planes, solo trabajar la tierra, dormir tranquilo y ver los cerros al amanecer. La primera semana fue como un respiro. Me levantaba temprano, limpiaba el terreno, empezaba a marcar surcos, escuchaba los mismos gallos de siempre. La gente del pueblo me reconocía y me saludaba, con cariño. Me sentía bien, me sentía en casa. Pero todo cambió un miércoles, al final de la tarde. Ese día me quedé trabajando hasta que el sol ya se estaba metiendo. El maizal vecino no estaba sembrado del todo, pero las plantas alcanzaban casi mi estatura. Yo estaba juntando herramientas cuando escuché una camioneta llegar por el camino de terracería que bordea el terreno. Me pareció raro, porque esa zona no es de paso. Me agaché, solo por instinto, y avancé unos pasos entre las plantas. Desde ahí vi algo que ojalá pudiera olvidar. 4 hombres bajaron a otro, amarrado, golpeado, ensangrentado. No gritaba, solo respiraba fuerte como si supiera lo que venía. Cavaron rápido. Se notaba que ya sabían cómo hacerlo. El tipo amarrado cayó de rodillas al borde del hoyo. Dijo algo, pero no lo entendí. Uno de los otros le respondió con una patada en la espalda. Después, sin más, empezaron a echar tierra mientras el hombre aún respiraba. Se movía, se retorcía. Uno de los tipos le
Apuntaba por si intentaba salir, pero nunca lo hizo. En menos de 5 minutos, solo quedaba un montículo de tierra suelta. Yo no podía moverme. El corazón me latía en el cuello. Sentía que si respiraba muy fuerte me iban a escuchar. Me quedé agachado entre el maíz hasta que se fueron. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé ahí, escondido, esperando. Cuando salí, ya era de noche. Caminé a mi casa en silencio sin mirar a nadie. No cené, no me bañé, no dormí. Pasé toda la noche sentado pensando si debía decir algo, si debía contar lo que vi. Pero ¿a quién? ¿Y para qué? En ese momento decidí callar. Al día siguiente salí como si nada. Volví al campo, intenté seguir mi rutina, pero ya nada se sentía igual. El aire pesaba, las plantas me parecían distintas, y aunque trataba de convencerme de que todo había terminado, algo me decía que apenas empezaba. 2 días después encontré algo en la puerta de mi casa. Era un sobre manila, sin remitente. Adentro había una sola cosa, una fotografía impresa. En ella se me veía claramente agachado entre el maizal, con la cara medio vuelta hacia el lugar del entierro. Alguien había estado más atento de lo que pensé. Me temblaron las manos. Ni siquiera supe cómo terminé sentado en el suelo, con la imagen en las rodillas. No decía nada, no venía con amenaza directa, pero el mensaje era claro como el agua. Sabían que estuve ahí, y lo peor es que sabían dónde vivía. No dije nada a nadie, ni a mi tía, que vivía en la casa de al lado, ni a los pocos amigos que me quedaban en el pueblo. Hice como que no había pasado nada. Esa misma noche no pude dormir. Empecé a escuchar ruidos donde no los había, luces que pasaban por la ventana, pasos en la calle de tierra. Me imaginaba cosas, sí, pero también sabía que no todas eran imaginación. Me estaban dejando tiempo, o tal vez me estaban vigilando para ver si decía algo. La paranoia se volvió rutina en cuestión de horas. Vivía con el estómago apretado. La siguiente noche empacaba lo poco que tenía: herramientas, una mochila con ropa, unos ahorros que había guardado en una caja de café. No me despedí de nadie. Cerré la puerta de mi casa como si fuera a volver al día siguiente. No quise ni mirar atrás. Me fui caminando hasta la salida del pueblo y tomé el primer camión que pasaba. Me bajé en una ciudad a la que nunca había ido, solo porque no conocía a nadie. Cambié de nombre en redes, de número, de hábitos. Nadie sabía dónde estaba. Y aún así, cada vez que alguien me miraba 2 segundos más de lo normal, pensaba que ya me habían encontrado. Llevo meses viviendo así. No sé si realmente me están buscando o si fue solo una advertencia, pero lo que sí sé es que eso que vi no fue casualidad. No fue un crimen más. Fue una ejecución planeada, fría, con gente que no deja cabos sueltos. Y yo fui un cabo, uno que por algún motivo aún no han cortado. Por eso escribo esto, por si un día aparezco como tantos otros, sin nombre, sin cruz, sin historia, para que al menos quede escrito que estuve ahí, que vi, que callé, pero que no lo olvidé. Algunos días me levanto convencido de que todo fue un error, que la foto fue una forma de asustarme y nada más. Pero entonces veo el rostro de aquel hombre enterrado vivo. Esa imagen no se me ha ido nunca. A veces la sueño. Otras veces simplemente aparece en mi cabeza mientras estoy comiendo o caminando. Y no importa cuántas veces cambie de lugar o de rutina, siempre me siento observado. No hay noche en la que no mire por la ventana 2 o 3 veces antes de dormir. Vivo con una maleta lista por si tengo que salir corriendo otra vez. Yo solo quería volver a mi tierra y trabajar. Nada más. Nunca busqué problemas. Pero hay cosas que uno no elige ver. Hay momentos que te marcan para siempre. Y ese atardecer en el maizal fue uno de ellos. Si alguien encuentra estas palabras algún día, solo quiero que sepa que yo no fui parte de nada, solo un testigo mudo al que le temblaron las piernas. Que si desaparezco, no fue por deudas ni por peleas, fue porque vi lo que no debía. Y en mi tierra a veces basta con eso para que ya no te dejen volver. Mi familia siempre ha vivido de los tamales. Desde que tengo memoria, las madrugadas en mi casa olían a masa caliente, a hojas de maíz, a vapor. Mi mamá empezó con una ollita y una bicicleta. Luego fuimos creciendo y con los años ya teníamos un puesto fijo en la esquina de la avenida principal, justo frente a una ferretería vieja. La gente nos conocía. Muchos decían que no era mañana si no pasaban por un tamal de mi mamá. Nos iba bien. No éramos ricos, pero comíamos, vivíamos tranquilos y hasta alcanzaba para arreglar la casa poco a poco. Pero eso cambió hace menos de un año, de una forma que todavía no termino de entender. Un día, mientras estábamos acomodando las ollas y las mesas de plástico, se nos acercaron 2 tipos en moto.
Jóvenes con gorras, cadenas gruesas y actitud pesada. Uno de ellos habló claro y sin rodeos. Hay que cooperar con la cuota del humo. No queremos que el negocio se les queme. Pensamos que era una broma de mal gusto. Les dijimos que no entendíamos, que ahí nadie debía nada. Ellos sonrieron como si ya supieran que íbamos a decir eso. Dejaron un papel con un número y se fueron. Esa noche mi mamá no durmió, y yo tampoco. Algo en sus caras decía que esto no era solo un susto. Pasamos 2 días sin abrir el puesto. Estábamos nerviosos pero también enojados. ¿Por qué teníamos que pagar por trabajar? ¿Por qué nadie decía nada? Al tercer día decidimos volver. Mi mamá dijo que no iba a dejar que nadie la sacara de su lugar. Ese día vendimos más que nunca. Muchos clientes se acercaron a apoyarnos aunque no sabían lo que pasaba. Pero al caer la noche, cuando estábamos guardando las cosas, la moto volvió. Solo pasó despacio, sin detenerse, pero esta vez el que iba atrás hizo un gesto de pistola con la mano, apuntando al pecho de mi mamá. No dijeron nada, solo se fueron, pero el mensaje estaba más que claro. Esa noche, un poco antes de las 2 de la mañana, olimos humo. Mi hermano menor fue el primero en notarlo. Cuando salimos corriendo al patio, vimos que una de las ventanas tenía la cortina medio chamuscada. Alguien había prendido fuego a un trapo y lo metió por las rendijas. Por suerte no se extendió, pero si nos hubiéramos dormido 5 minutos antes, no sé. Mi papá, que ya estaba grande y casi no hablaba desde que se enfermó, solo nos miró en silencio. Mi mamá agarró un balde, apagó los restos del trapo y dijo: «Hasta aquí llegamos». Esa frase fue como un disparo. Supimos que ya no íbamos a volver. Empacamos todo lo que pudimos en una noche. Ropa, documentos, las ollas, algo de dinero que habíamos guardado en una caja de cartón con cinta. Dejamos el puesto vacío como si nunca hubiera existido. Nos fuimos a casa de una tía en otro barrio, más lejos del centro. Nadie preguntó nada. En Apatzingán, cuando una familia desaparece de un día para otro, todos entienden que no es por vacaciones. Intentamos hacer vida allá, pero no era lo mismo. La gente no nos conocía. Mi mamá no tenía ánimo de empezar de nuevo y cada vez que veía humo saliendo de alguna cocina, se le notaba el temblor en las manos. Yo trataba de hacerme el fuerte, pero el miedo se me quedó adentro. Me costaba dormir, me sobresaltaba con el ruido de motos y pasaba horas revisando si la puerta estaba bien cerrada. Una vez escuché un motor detenerse frente a la casa y me tiré al suelo con el corazón en la garganta. Era un repartidor de comida. Ni siquiera venía a nosotros. Pero así se queda el cuerpo cuando te marcan, como si la amenaza ya no fuera solo de ellos, sino de cualquier sombra parecida. Mi mamá, por su parte, empezó a escribir una lista de los tamales que ya no cocinaría. Decía que era su forma de despedirse. Un día, al pasar por una esquina cualquiera, vimos otro puesto de tamales. Nuevo, mismo lugar donde estábamos antes. No dijimos nada, pero nos miramos. Entendimos que todo había sido un reemplazo, como cambiar de silla en una fiesta. Si pagas, te dejan estar. Si no, te borran. Así de simple. No sé si esa gente nueva también recibió la cuota del humo, pero por cómo evitaban mirar a los lados, me imagino que sí. Nosotros ya habíamos sido advertidos, quemados por dentro, desplazados sin palabras. Y el silencio que queda después es lo que más pesa. Lo más difícil es cuando todo parece volver a la normalidad. Cuando pasa un mes sin amenazas, sin sobresaltos, y uno empieza a creer que ya se acabó. Pero no es cierto. El miedo se instala, te acompaña a donde vayas, se mete en tu comida, en tus sueños, en tu forma de caminar. Cada vez que alguien prende una fogata o quema basura cerca, siento un escalofrío. Y mi mamá ya no cocina con leña. Dice que no soporta el olor, que cada vez que el humo se levanta, ella vuelve a esa madrugada, a esa cortina ardiendo, a ese momento exacto en que entendimos que vender tamales se había vuelto una sentencia. Hoy vivimos más tranquilos, pero no libres. Mi mamá vende pocas cosas desde casa por encargo, sin anunciar nada, sin carteles, sin redes, solo a gente conocida. Ya no hay vapor al amanecer, ni masa en la mesa. A veces me pregunta si hicimos bien en irnos, si tal vez aguantando un poco más, las cosas se habrían calmado. Yo nunca le contesto, porque en el fondo, ambos sabemos que lo que hicimos fue sobrevivir. En esta tierra, el miedo no se disfraza con fantasmas ni con leyendas. Se mueve en moto, exige dinero y te deja claro que la vida también tiene precio. Guardo una de las ollas viejas como recuerdo. Está golpeada en un costado, negra por debajo. La limpié hace poco, no por usarla, sino para asegurarme de que no huela más a humo. A veces me siento frente a ella y pienso en todo lo que dejó atrás. Los gritos de tamalitos al amanecer, las risas de los clientes, el orgullo de mi mamá. Todo eso fue borrado por 2 tipos con una moto.
Nunca más volvimos a verlos, pero tampoco hace falta. Con una sola visita nos dijeron todo, que aquí no hay negocio pequeño, que en Apatzingán incluso el vapor de los tamales puede ser motivo para desaparecer. He sido trailero más de 20 años. Me conozco casi todas las rutas del país, desde la frontera hasta Chiapas y de ida y vuelta. Nunca me había metido en problemas. Siempre fui cuidadoso con la carga, con los papeles, con las rutas. Mi familia depende de mí, y yo siempre supe que este trabajo es duro pero noble. Hasta que hace unos meses acepté un encargo de Apatzingán rumbo a la Ciudad de México. Era carga agrícola, costales de grano, nada raro. Los papeles estaban en regla. El cliente era conocido, o al menos eso parecía. Revisé todo como siempre, o eso creí. Salí de madrugada, como de costumbre. El viaje transcurrió tranquilo al principio. Pasé los retenes menores sin problema. Mostré la guía de transporte, saludé a los soldados. Fue llegando a un punto de revisión más grande, cerca de Querétaro, donde todo cambió. Me hicieron orillar el camión y uno de los soldados pidió revisar la parte trasera con más detalle. No me preocupé, jamás había tenido algo indebido. Pero al golpear el piso del contenedor con una vara, sonó hueco. Llamaron a otro oficial y en minutos ya estaban desatornillando paneles. Lo que encontraron me borró el alma. Un doble fondo lleno de rifles acomodados con precisión quirúrgica. Me esposaron de inmediato sin muchas palabras. Uno de ellos me gritaba, otro revisaba mis papeles. Intenté explicar que no sabía nada, que la carga venía sellada, que yo solo transportaba. Nadie me escuchó. Me llevaron a un destacamento militar y me tuvieron ahí 72 horas, sin saber nada, sin celular, sin contacto con mi familia. Me interrogaron una y otra vez con las mismas preguntas, que quién me pagó, que si sabía para quién trabajaba, que por qué no revisé mejor el camión. Yo solo podía repetir lo mismo. No sabía, no entendía cómo había terminado ahí. Fue mi abogado quien logró sacarme. Usaron el GPS del tráiler para confirmar mis rutas, los tiempos exactos y comprobar que yo nunca me detuve en ningún lugar sospechoso. También hubo una cámara en el punto de carga que mostró que no fui yo quien selló el remolque. Me soltaron sin una disculpa, sin compensación. Solo me dijeron que estaba libre por ahora. Perdí el contrato, el dinero del viaje y lo peor de todo, perdí el camión. Lo retuvieron como evidencia y jamás lo devolvieron. Era mío, lo había pagado en 10 años de trabajo. Y en 3 días me lo quitaron todo. Cuando regresé a casa ya no era el mismo. Mi esposa me abrazó fuerte como si hubiera vuelto de una guerra. Mis hijos me miraban raro, como si no supieran si debían alegrarse o preocuparse. Y yo solo quería olvidar. Pero no se puede. Me pasé días sin poder dormir. Cada vez que escuchaba una patrulla se me helaba la sangre. Cada vez que alguien me preguntaba por el camión, sentía que me exponía, como si tuviera que justificarme por algo que ni siquiera hice. Empecé a notar que algunos conocidos ya no me hablaban igual. Se corría el rumor de que me habían agarrado en algo, aunque nunca lo dijeran de frente. Intenté volver a trabajar, pero sin camión era casi imposible. Alquilé uno por unos días, tomé encargos pequeños, pero ya no confiaba en nadie. Revisaba la carga con linterna, abría costales, desmontaba partes del remolque antes de moverme. Cada viaje era una tortura mental. Y lo peor es que la paranoia no era infundada. El cliente que me contrató esa vez desapareció. El teléfono quedó fuera de servicio, la oficina cerrada, sin rastro. Me usaron. Eso fue lo que más me dolió. Que fui solo una herramienta más, un ciego más en una cadena que no vi venir. Hubo días en que pensé en dejarlo todo, vender lo poco que quedaba y buscar otra cosa. Pero ¿qué sabe hacer uno más que manejar? Toda mi vida estuvo en ese volante, en esas rutas. Aún así, dejé de aceptar viajes largos. Dejé de pasar por Apatzingán. Dejé de cargar nada que no pudiera revisar yo mismo de punta a punta. Y eso significa perder trabajos, perder ingresos. Pero también es la única forma que tengo de sentir que sigo vivo. Que no me van a volver a enterrar en un error que no fue mío. Lo más triste es que esto no fue noticia. Nadie lo publicó. Nadie preguntó. No hubo denuncia contra los verdaderos culpables. Solo un tipo más al que atraparon con armas en el tráiler. Solo un nombre más en un expediente que ya debe estar archivado. Yo solo quería trabajar, llevar una carga y volver a casa, como siempre lo había hecho. Pero desde ese día aprendí que en la carretera el verdadero peligro no siempre se ve en el camino. Veces viene escondido entre lo que cargas, entre las personas que te pagan, entre los silencios que todos aprenden a guardar. Hoy sigo manejando, pero ya no soy el mismo.
Me he vuelto desconfiado, callado, más frío. Antes me gustaba platicar con otros tráileros en las gasolineras, compartir rutas, consejos. Ahora casi no abro la boca. Me la paso revisando retrovisores, calculando tiempos, cuidando cada detalle. Cuando veo un retén siento como se me aprieta el pecho, aunque no lleve nada raro. Es como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. No es solo el camión lo que me quitaron. Fue la tranquilidad de salir a la carretera sin pensar que te están usando sin que lo sepas. Por eso escribo esto, para que quede claro que no todos los que caen en algo así son culpables. A veces solo somos gente de trabajo que confía en la persona equivocada. Nunca me metí en cosas raras. Nunca acepté dinero fácil. Y aún así, me tocó. Porque aquí, en esta ruta que parece infinita, el peligro no siempre viene de frente. A veces viene por dentro, escondido, silencioso, hasta que ya es demasiado tarde. Siempre me gustó la ropa cómoda, resistente, que me sirviera tanto para el trabajo como para moverme por la ciudad sin llamar mucho la atención. Un día, mientras caminaba por el tianguis de Apatzingán, vi un puesto con ropa táctica de segunda mano. Chalecos con bolsillos, pantalones con refuerzos, botas gruesas. No era algo que comprara seguido, pero el precio estaba bueno y me pareció útil para el taller donde trabajo cargando cosas pesadas. No me fijé en marcas ni en colores. Solo pensé que era ropa usada como cualquier otra. La lavé esa misma tarde y al día siguiente me la puse para salir. Me acuerdo bien porque era domingo. Iba al centro a recoger unas refacciones y luego a ver a mi novia. Caminaba por la banqueta cerca del mercado cuando una camioneta negra se detuvo en seco junto a mí. 3 hombres bajaron de inmediato. No dijeron nombre ni mostraron placa. Solo me empujaron contra la pared y me preguntaron con quién andaba. Uno de ellos me cacheó, otro me gritaba en la cara, que qué me creía. Intenté decirles que no sabía de qué hablaban, pero no me dejaron terminar. Me metieron a la camioneta sin más, como si ya supieran lo que iban a hacer. Adentro me vendaron los ojos y me golpearon. No para matarme, pero sí para dejar claro que estaban molestos. Me decían que a los pendejos que se disfrazaban se los llevaba la verga, que esa ropa no era para cualquiera, que uno no se pone un uniforme si no sabe lo que representa. Yo lloraba, rogaba, explicaba que la había comprado usada, que no sabía, que era un error. Pero no escuchaban. Uno me puso una pistola en la rodilla y me dijo que si lo seguía viendo a la cara, me iban a tirar en un canal. Lo único que pude hacer fue quedarme callado y rezar porque no me mataran. Después de quién sabe cuánto tiempo, me dejaron en un terreno baldío a las afueras. Me lanzaron una bolsa con otra ropa y me dijeron que me la pusiera ya, que si me volvían a ver con esas mamadas, no me iban a dar otra oportunidad. Uno me escupió antes de subirse a la camioneta. Se fueron sin decir más. Me quedé ahí, con los labios partidos, la ropa sucia y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Caminé de regreso como pude, sin entender bien qué acababa de pasar, pero sabiendo que había cruzado una línea sin saberlo. Esa noche no pude dormir. Me dolía el cuerpo entero, pero más me dolía el miedo que se me había metido en los huesos. Sentía que en cualquier momento iban a volver. Revisé mi casa 3 veces. Cerré todas las ventanas. Apagué las luces y me quedé acostado con los ojos abiertos, escuchando cada ruido de la calle como si fuera una señal. Tiré toda la ropa que compré ese día. Toda. Ni quise donarla, ni venderla, ni regalarla. Me dio asco verla, como si fuera una maldición. Aprendí que acá no todo lo que se vende es para usarse y que hay prendas que pesan más que un arma. Mi mamá se dio cuenta de que algo me había pasado. Me preguntó por los golpes, por qué estaba tan callado. Le dije que me caí de la moto. No quise meterla en esto. Ella ya ha vivido demasiado en este pueblo como para cargar con mis miedos también. Pero sé que no me creyó. Me miró a los ojos y no dijo nada. Desde ese día me convertí en alguien más cuidadoso, más callado. Dejé de usar gorras, de usar botas, de andar con mochilas grandes. Me volví invisible a propósito. Y no por vergüenza, sino por pura supervivencia. Volví al tianguis semanas después, pero ya no veía los puestos igual. Cada chamarra me parecía una trampa. Cada pantalón con bolsillos me recordaba ese día. Me crucé con el mismo señor que me vendió la ropa táctica. Me saludó como si nada, como si no supiera lo que casi me costó la vida. Me dieron ganas de gritarle, de decirle que por su culpa casi termino en una fosa. Pero no dije nada. Solo bajé la cabeza y seguí caminando. Porque aprendí que en este lugar no se habla más de lo necesario. Que aquí el silencio también es un tipo de defensa. Y aunque nunca más me volvieron a buscar, el miedo se quedó. A veces cuando escucho una moto pasar muy despacio frente a mi casa,
Me escondo tras la cortina sin pensarlo. Si veo a alguien con ropa táctica por la calle, bajo la mirada. No sé si es alguien de verdad o solo otro como yo, con mala suerte, pero ya no me arriesgo, porque entendí que en Apatzingán vestir mal no es cuestión de gusto, es una forma de morir sin que nadie diga tu nombre. No volví a ser el mismo desde entonces. La ropa dejó de ser una elección, se volvió una estrategia. Antes salía con lo que fuera, sin pensarlo 2 veces. Ahora cada prenda que me pongo pasa por un filtro invisible. ¿Esto me va a meter en problemas? Prefiero usar cosas viejas, sin marcas, sin colores llamativos. Incluso me afeité el bigote porque me dijeron que parecía muy de cierto grupo. En este lugar, la línea entre parecer y pertenecer es demasiado delgada y basta un mal juicio para que termines en la caja equivocada. Hay días en que pienso que exagero, que no puede ser tan grave, pero luego recuerdo los golpes, el cañón de la pistola, el olor del suelo donde me tiraron y se me va el aire. No quiero ser otro nombre perdido en los rumores del pueblo. Por eso escribo esto, para que al menos alguien sepa lo que puede pasar por vestirte como no debes. En Apatzingán hasta la ropa tiene dueño, y si te vistes sin saber te cobran como si lo supieras. Siempre supe que ser defensor de oficio en Apatzingán no era fácil. Te toca ver lo peor de la gente, defender a quien nadie quiere defender y caminar por la cuerda floja entre la justicia y la supervivencia. Pero yo lo hacía por convicción. Creía que todos merecen un juicio justo, aunque el pueblo ya los haya condenado. El caso de Julio, así se llamaba el último que defendí, parecía uno más. Acusado de un asesinato sin testigos, sin pruebas, solo por estar en el lugar y por tener antecedentes. Menores. Me metí de lleno. Revisé todo, desmonté las contradicciones, mostré las lagunas. Y lo liberaron. No hubo celebración. Solo silencio incómodo. Los primeros días después del juicio no noté nada raro. Pero al tercer día me di cuenta de que había una moto que pasaba 2, 3 veces por mi calle, despacio como buscando algo. Pensé que era paranoia, pero luego mi perro, que siempre había sido tranquilo, empezó a ladrar como loco de madrugada. Una noche lo encontré temblando bajo la mesa, con las orejas agachadas y los ojos fijos en la puerta, como si algo o alguien estuviera del otro lado. Revisé cámaras, no vi nada claro, pero las sombras se sentían más pesadas que nunca. Ahí supe que algo estaba mal. Empezaron a llegar mensajes extraños, llamadas sin voz, silencios largos en la línea. Una noche, al llegar al carro, encontré una cruz marcada en el parabrisas con tierra o polvo húmedo. No había palabras, pero el mensaje era claro. Me estaban diciendo que me metí donde no debía, que liberar a Julio no fue justicia. Fue un error que yo debía pagar. Lo peor fue que no sabía de quién venía todo eso. No tenía un nombre, ni una cara, ni una dirección. Solo la certeza de que me estaban mirando de cerca y de que estaban esperando que yo no lo tomara en serio. El viernes en la mañana encontré un sobre en la reja de mi casa. Dentro había una foto mía, tomada desde lejos, claramente reciente, y una hoja blanca con 2 palabras escritas en marcador negro. Hasta viernes. Ya no había dudas. Tenía un plazo. No sabía para qué, ni qué pasaría si no lo cumplía, pero no iba a esperar para descubrirlo. No lo pensé más. Esa misma tarde apagué mi celular, dejé mi casa con lo puesto y desaparecí. No lo consulté con nadie. No me despedí. Solo desaparecí, como si nunca hubiera estado ahí. Llegué a una ciudad donde nadie me conocía. Dormí en hostales, me cambié el nombre en cada registro y pasé días enteros sin hablar con nadie. Me deshice de todo lo que me relacionara con mi vida anterior, credenciales, tarjetas, fotos, recuerdos. Cambié mi aspecto lo mejor que pude. Me corté el cabello, me dejé crecer la barba. No era una transformación drástica, pero suficiente como para pasar desapercibido. Aprendí a moverme en silencio, a evitar preguntas, a mirar siempre 2 veces antes de cruzar una calle. Nadie me seguía, pero yo ya vivía como si lo hicieran. Renuncié a ejercer. No volví a pisar un juzgado. El derecho que tanto me apasionaba se convirtió en una amenaza para mi vida. Todavía tengo pesadillas donde estoy en una sala de audiencia y al salir todo está en llamas. O me encuentro solo en la calle y las motos me rodean. Despierto empapado en sudor con el corazón acelerado. Me cuesta confiar en la gente. Me cuesta sonreír. Porque en el fondo sigo esperando que ese viernes llegue algún día, aunque ya hayan pasado meses. Como si esa cuenta regresiva nunca se hubiera detenido. Hay días en los que me culpo por haber hecho lo correcto. Y eso es lo más enfermo de todo. Porque no hice nada malo. Solo defendí a un hombre al que estaban acusando sin pruebas, como marca la ley, como debería hacerse.
Pero en esta tierra eso basta para convertirte en enemigo, porque cuando los poderosos no están de acuerdo con lo que decides, no importa la verdad, ni los hechos, ni las pruebas. Solo importa que te calles. Y si no lo haces, te callan ellos. He pensado en volver, en recuperar mi vida, en explicarle todo a mi madre. Pero ¿cómo le explicas que hacer justicia puede costarte la vida? ¿Cómo miras a los ojos a alguien que cree que su hijo es un héroe cuando por dentro vives escondido como un cobarde? Porque eso es lo que siento, aunque sé que no lo soy. Me escondí para seguir vivo, pero también porque entendí que allá, en Apatzingán, el valor no siempre te salva. A veces solo te pone en la mira. Hoy vivo con otro nombre, en otro lugar, con otra rutina. Nadie sabe quién fui. Me gano la vida en cosas simples, en lo que me permite pasar desapercibido. A veces, cuando veo noticias de Apatzingán, me entra una punzada en el estómago. No por nostalgia, sino por miedo. Miedo a ver un rostro conocido. Miedo a que alguien mencione mi nombre verdadero. Miedo a recordar que una vez creí que defender la justicia era un acto noble, cuando en realidad se convirtió en la razón por la que tuve que abandonar todo lo que era. Escribo esto para no olvidarme de quién fui, para que si algún día desaparezco sin dejar rastro, quede al menos esta versión de los hechos. No me arrepiento de haber defendido a Julio. Me arrepiento de haber creído que en mi tierra la justicia valía más que la obediencia, porque aprendí que allá el problema no es el crimen, es meterte donde no te toca. En Apatzingán, ser valiente no siempre es una virtud. A veces es solo la forma más rápida de terminar muerto. Mi vestido ya estaba colgado en el perchero cubierto con plástico. Rosa pastel con piedras en el corset y una falda enorme que me hacía sentir como princesa cada vez que me lo probaba. Faltaban 3 días para mi fiesta de 15 y toda mi familia andaba de un lado a otro organizando los últimos detalles. Ya teníamos el salón, la música, la comida encargada. Yo me había pasado semanas escribiendo los nombres de los invitados en las tarjetas, soñando con el vals, las fotos, el pastel. Era lo único en lo que pensaba. Hasta que de repente todo se vino abajo por una sola frase escrita en un papel sucio. Esta noche no debe haber ruido. Eso decía, sin firma, sin explicación. Lo dejaron en el portón de mi casa una tarde sin que nadie lo viera llegar. Mi papá lo leyó primero y cuando entró a la sala traía una expresión que nunca le había visto. Llamó a mi mamá, hablaron en voz baja por unos minutos y luego me sentaron en la mesa. Dijeron que había un problema, que tendríamos que posponer la fiesta, que era por seguridad. Yo no entendía nada. Creí que era una broma. Lloré, grité, me encerré en mi cuarto. Pero ellos ya no estaban discutiendo. Ya estaban apagando luces, bajando la música, avisando a los vecinos. Esa noche me senté en la ventana de mi cuarto, con el vestido todavía colgado frente a mí. A las 11 en punto, vi cómo pasaban por la calle 3 camionetas sin placas, con las luces apagadas, en silencio. En la caja traían hombres armados, vestidos iguales, con hitos en el rostro cubierto. Nadie hablaba, nadie gritaba. Solo pasaban lento, observando cada casa. Yo sentí como se me cerraba el pecho. Quise correr, gritarle a mis papás, pero no pude moverme. Vi como uno de ellos volteó hacia mi ventana. No sé si me vio, no sé si le importó, pero ahí supe que no habría fiesta. No ese día, ni ningún otro. Los días siguientes fueron raros, silenciosos. La gente hablaba bajito, con miedo. Nos enteramos de que no habíamos sido los únicos. Otras familias también recibieron mensajes parecidos. Algunos sí hicieron sus fiestas por orgullo o por ignorancia, y a ellos no les fue bien. A uno le balearon el salón, a otro le levantaron al papá. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos entendieron. A mí nadie me lo explicó, pero entendí igual. No era que no me quisieran celebrar, era que querían que siguiera viva. Guardamos todo, el vestido, los centros de mesa, las invitaciones. Mi mamá escondió el pastel en el refrigerador de una vecina y luego lo tiramos a la basura en partes, en diferentes bolsas, para que no llamara la atención. Nadie quería hablar del tema. Mis tías decían que ya habría otro momento, pero yo sabía que no. No por tristeza, sino porque lo sentía. Algo dentro de mí cambió esa noche, como si me hubieran enseñado de golpe que en este lugar no se sueña en voz alta, que hay que bajar la mirada y callar incluso en los días que deberían ser felices. Volví a la escuela unos días después, pero no me sentía igual. Algunas compañeras me preguntaban por la fiesta, por qué no hice nada, por qué no subí fotos. Les respondía con evasivas, con medias verdades. No me atrevía a contar lo que realmente pasó. No quería sonar exagerada ni provocar nada, pero en el fondo, todas sabíamos lo que pasaba. Algunas también habían cancelado fiestas, otras dejaron de celebrar cumpleaños.
Era como si la alegría hubiera sido prohibida en secreto, como si hubiera una regla silenciosa que nadie se atrevía a romper. Mi papá ya no volvió a mencionar el tema. Ni siquiera miraba el vestido cuando pasaba por el perchero. Un día lo quitamos y lo guardamos en una caja. Yo tampoco pregunté. Me volví más seria, más atenta, más precavida. Dejé de usar colores llamativos. Dejé de caminar sola. Empecé a fijarme en los carros sin placas, en las motos con 2 personas. Aprendí a identificar sonidos que antes ni registraba. El cambio de ritmo en los pasos, un motor apagándose en la esquina, una puerta que se cierra más fuerte de lo normal. Todo se volvió señal. Todo era advertencia. Nunca volví a planear una fiesta. Ni mis 16, ni los 18, ni nada. Mi mamá me decía que podía hacer algo pequeño, algo entre familia, pero yo siempre encontraba una excusa. Y no era rencor, era miedo. Porque desde aquella noche, cada vez que escucho música a todo volumen, siento que va a pasar algo. Cada vez que hay una celebración en la calle, me preparo para correr. Aprendí que en Apatzingán el silencio no es cobardía. Es la única forma de seguir cumpliendo años. Ahora tengo 19 años. Trabajo en una papelería y vivo con lo justo. A veces paso por salones de fiesta decorados y me dan ganas de entrar solo para ver, para recordar cómo hubiera sido. Pero no lo hago. Me quedo en la acera unos segundos y sigo caminando. Una parte de mí todavía quiere tener ese momento, pero otra sabe que ya no encajo en eso, que no pertenezco a esa versión de la vida donde una celebración no significa peligro. Porque acá, reír muy fuerte también puede ser un error. Guardo el vestido todavía. Está en el fondo del armario, en una caja sin nombre. Nunca lo volví a sacar. No por tristeza, sino por respeto. Es una especie de recordatorio, de advertencia, de testigo silencioso de todo lo que no pasó. Porque entendí algo que nunca me dijeron con palabras, pero que todas sentimos al crecer aquí. Que hay momentos que no se viven no por falta de ganas, sino por instinto. Porque en Apatzingán, soñar con ruido puede costarte más que una fiesta. Puede costarte la vida.